En el número 3 encontramos información que nos va a ayudar para resolver la guía en caso de que no lo hayas hecho. Bueno, entonces tenemos que dentro de los autores que abordamos en la guía encontramos a Martin Heidegger. Este es un filósofo alemán que se preguntaba por el sentido de nuestra existencia, sobre por qué estamos aquí, cuál era la funcionalidad del ser humano. Es un filósofo alemán y su principal obra referida a este tema es El ser y el tiempo. Ese es el nombre del libro y se publicó en 1927. Martin Heidegger decía que el hombre siempre se proyecta, es decir, que el hombre, a pesar de que eh, su mente piensa en el pasado y en el presente, también piensa en ese futuro y en ese futuro busca una perfección en sí mismo, ¿cierto? Busca una perfección en sí mismo, realiza acciones para que ese futuro sea realizable, pero que todo ese proceso de proyecto de vida lo que hace es permitir la comprensión de sí mismo, ¿cierto? Al comprenderse el ser humano encuentra el sentido de la vida, pero cuando no comprendes ni tus acciones ni lo que sientes, y a veces eso que sientes va en contra de lo que haces, pues a veces algunas personas pierden ese sentido. Eso por un lado. Continuamos entonces otro de los autores que aparece en el texto, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, bueno, elegí una frase que dice, una batalla perdida es una batalla que uno piensa que ha perdido, es decir, Jean-Paul Sartre creía firmemente en la voluntad del ser humano, en esa capacidad de salir adelante, y decía que el proyecto de vida no era algo estático, que se construye desde el inicio de nuestra vida hasta el final. Es decir, no crean que porque sus padres son adultos o tienen abuelos, ya se acabó su proyecto de vida, no, el proyecto de vida siempre está en construcción, porque se supone que hace parte consciente de la libertad absoluta, es decir, tú decides qué quieres ser, tú decides desde ahora hacia dónde vas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esos autores decían que algunas personas que genera el proyecto de vida genera angustia, y esa angustia es, bueno, si seré capaz de realizar aquello que quiero. ¿Será que me toca trabajar en algo que no me gusta? ¿O será que a pesar de que encuentro lo que me gusta, me voy a aburrir de eso? Eh, Dicen que ese es como algo así como un efecto colateral, la angustia del ser humano, pero esa angustia se modifica cuando yo emprendo acciones para engrandecer mi futuro. Bueno, Jean-Paul Sartre es un filósofo, escritor y novelista francés, ¿cierto? Su esposo fue Simone de Beauvoir, una escritora bastante conocida. Escribió, en este caso Jean-Paul Sartre escribió El ser y la nada en 1944 y La náusea en 1938. Eh, Él mismo asegura que Martin Heidegger, las ideas de Martin Heidegger, mucho como en sus escritos. Por otro lado tenemos que este filósofo español se llama José Ortega y Gasset, dice que la vida es un problema mental. La vida en sí es un problema en sí misma y nuestro proyecto de vida intenta resolver esos problemas intentando ser exitoso. Y cuando hablamos de exitoso no nos referimos a conseguir mucho dinero ni nada de eso, sino nos referimos a estar bien con nosotros mismos. La vida consiste en decidir lo que se va a hacer, pero la vida decide desde lo tangible y hay cosas que afectan nuestro proyecto. Yo puedo decir muchas cosas, pero resulta que en el contexto en que vivo eso no funciona. Que las leyes, la política y la economía lo que hacen es no ayudarme a proyectarme como ser. Entonces, ¿qué voy a hacer con respecto a eso? ¿Cierto? Por eso hablaba él que el ser debe estar condicionado a unas circunstancias. Esas circunstancias puede ser mi cultura, que a veces me impide salir adelante o a veces hace que yo salga adelante, mi religión, ¿cierto? El país en donde vivo, hay muchas cosas que influyen en nuestros proyectos de vida y que no permiten desarrollar o permiten que se desarrollen todas las potencialidades. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero de todas ellas importa hacer lo que hay que hacer, lo que creemos que se debe hacer. Entonces, ese es como el aporte de José Ortega y Gasset que habla de que yo soy yo y mis circunstancias, es decir, el ser humano no puede estudiarse aislado de donde vive, de donde es. Por otro lado, tenemos un texto pues, que habla de la pregunta 6 y 7 de los entregables, que es el arte, donde se afirma que el arte de vivir es hacerse quien uno es. Entonces dice que hay una cantidad de cosas que el ser humano piensa, como los ingresos, condiciones de trabajo, vivienda, transporte, salud, relaciones, entre otras, que ustedes pudieron mirar en los entregables de economía y política y en los de filosofía. Y entonces lo que busca en últimas es el bienestar, ¿cierto? El bienestar del ser humano, el bienestar físico, emocional. Eso es lo que buscamos desde la educación cuando le decimos, vea, proyectese, qué es lo que quiere en la vida, ¿cierto?
Entonces, cada persona, lo que se busca es que con la educación cada persona logre el estilo de vida que desee y que lo viva con la calidad que quiera, ¿cierto? Eso si el gobierno no lo permite. Entonces, de ahí que este pensador, José Luis Pedro, decía, el arte de vivir es hacerte quien eres, pero para hacerte quien eres debes conocerte. Por acá tenemos una visión un poquito más, bueno, voluntariosa, pero a la vez pesimista con algunas creencias, y es Nietzsche, Federico Nietzsche, un filósofo, poeta y músico alemán, en donde dice que la experiencia de sentido, el proyecto de vida, el tener el sentido de vida se construye desde la identidad individual y social, pero que a veces esa identidad social destruye la identidad subjetiva y entonces él decía que asuntos como las creencias religiosas y la pertenencia a algunos cultos o algunos fanatismos atan al ser humano y no le permiten alcanzar su potencial. Tenemos entonces que es una posición contraria a otras que hemos visto donde vemos que las creencias religiosas y la espiritualidad ayudan al ser humano a encontrar el sentido. Eso depende de lo que busca cada individuo. Pensar, sentir y actuar son dimensiones valorativas del ser humano, ¿cierto? El proyecto de vida es algo que construimos hasta que finalizamos nuestra vida. La pregunta es, ¿esta guía sí te sirve para construir tu sentido de vida? ¿La hiciste con lógica? ¿Tuviste en cuenta todas las ideas de estos pensadores? En otras palabras, el proyecto de vida te permite analizar cómo superas las situaciones de crisis personales y sociales que se dan propias de la vida, ¿cierto? Y de su dinámica, porque la vida es eso, ¿cierto? La vida no es algo sin dificultades, sino disfrutar de todas, de la superación de esas dificultades, de encontrarnos a nosotros mismos y ver nuestras potencialidades es realmente lo más importante de vivir. Muy bien, entonces hasta aquí ese punto número 3, los conceptos.